Padre nuestro Dios, Santo y Misericordioso, que nos amas, te damos las gracias por habernos permitido el día de hoy para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos comunicar con todos los hermanos con tu amor. Por eso te damos las gracias. Antes no conocíamos tu gran amor, tu gran salvación, pero a través de tu palabra podemos encontrar tu gran amor, tu gran gracia cada vez más. Por eso nosotros estamos aquí para aprender tu palabra. Por eso te pedimos que nos abras el corazón y los ojos de entendimiento para que podamos comprender bien tu santa voluntad por medio de esta palabra. Sobre todo queremos saber tu misericordia, tu amor, tu gran salvación tan perfectamente. Por eso necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Por eso, estando con nosotros el Espíritu Santo, guíanos y dirige nuestros pasos para que podamos caminar correctamente por este camino de verdad. Sobre todo oramos por los hermanos y hermanas que están deprimidos y algunos están buscando la necesidad. Nosotros no sabemos muy bien la situación de cada uno de ellos, pero tú sabes mejor que nosotros la situación de cada uno de nosotros. Por eso tú puedes estar con nosotros, puedes consolarnos, también puedes levantarnos de nuestra caída y de esperanza. Por eso nosotros queremos apoyar a unos otros con nuestra oración. Ayúdanos para que podamos orar sin cesar por unos a otros. Hay algunos hermanos que no están aquí, pero donde estén, siempre estando con ellos y ayudarles para que puedan acordarse de tu amor, de tu palabra y de tu iglesia. Y también te pedimos que nos envíes más gente a tu iglesia para que ellos puedan escuchar tu palabra, puedan encontrar tu gran amor, tu gran gracia. Por eso te pedimos. Sobre todo queremos evangelizar a nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, vecinos y amigos. Para esto necesitamos tu gran sabiduría, tu fuerza, tu poder. Por eso concédenos lo que necesitamos para llevar a cabo esa gran obra, para salvarles con tu palabra. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para empezar, vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 19. El libro de San Mateo, capítulo 19. San Mateo capítulo 19 del versículo 16 al 20. San Mateo 19 del versículo 16 al 20. Sí, si los tenemos, voy a leerlos. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20, leamos juntos. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Sí. El tema más importante de la Biblia, de nuestra vida, es tener la vida eterna, ¿no? Sí. De hecho, la semana pasada, sí, también si escuchamos la prédica, aparte de, sí, a través del pastor Oseas, ¿no? Sí. Yo he escuchado también. El tema fue si nacer de nuevo, ¿no? Sí. Cuando vemos la conversación entre Jesús y un fariseo, un principal de los judíos, Nicodemo, podemos encontrar la respuesta única para entrar en el reino de Dios, es nacer de nuevo, ¿no? Sí. De hecho, muchas personas quieren entrar en el reino de Dios, el cielo, pero el problema es que no sabe la manera correcta. Por eso, con su pensamiento, con su propio propicio, sí intentan varias cosas.
Como este joven. Él también tenía duda en su corazón, ¿cómo yo puedo heredar la vida eterna? Y vemos sus hechos, ¿no? Él ha guardado todos los mandamientos desde su niñez. Tan confiadamente confesó a Jesús: yo he guardado todos los mandamientos, pero ¿qué me faltará? ¿No? Sí. Entonces, Jesús tenía que enseñarle lo que le falta para entrar en el reino de Dios, para heredar la vida eterna. Sí. Entonces, no sé si nos permite algunos tiempos, voy a explicar este tema. ¿Cómo una persona puede heredar, o sea, tener la vida eterna? Si una persona no tiene la respuesta de esta pregunta, muy probablemente no pueden entrar en el reino de Dios. Por eso, a través de las palabras, no nuestro pensamiento, no nuestro propio fuerza, sino solo por la palabra de Dios, vamos a confirmar qué dice la palabra, qué dice la Biblia sobre este tema, ¿no? Sí. Por eso, yo he puesto la pantalla, se ve, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Sí, como sabemos, la vida eterna no tiene fin, no tiene pausa, ¿no? Sigue igual. Sí, pero una persona tiene la vida eterna, puede aprovechar de esta vida eterna, ¿no? Sí. De hecho, la vida eterna es la promesa de Dios. ¿Por qué nosotros vivimos en este mundo? Para obtener la promesa de Dios, que es la vida eterna. Entonces vamos a mirar dentro de mi corazón. ¿Realmente yo tengo la vida eterna o no? Muchos dicen que, yo soy salvo, yo tengo la vida eterna, pero cuando peca tiene miedo de no ir al cielo, ¿sí o no? Sí. Yo peco, entonces yo no puedo ir al cielo. ¿A qué se refiere esto? Todavía no se ha cumplido la vida eterna en su corazón. Todavía no ha cumplido la promesa de Dios. De hecho, Dios quiere darnos esta gran promesa que es la vida eterna a cada uno de nosotros, ¿no? Como este versículo. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios es eterno, ¿sí o no? ¿Sí? Dios creó a los hombres según imagen de Dios. ¿A qué se refiere esto? Sí, solamente los seres humanos pueden tener esta promesa que es la vida eterna, ¿no? Sí. Entonces, el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2 también, en la esperanza de la vida eterna, la cual, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, ¿no? Aquí también está escrita, la promesa de Dios es la vida eterna. Sí. Cuando leemos la Biblia podemos encontrar algunos tipos de los pactos que hizo Dios con los humanos, ¿no? Sí. El primer pacto que sale en la Biblia es el arco iris. Saben ustedes, ¿no? Después de destruir, ¿no?, de toda la tierra con la inundación del agua, Dios sí puso en el aire, ¿no?, una señal, arco iris. Si cuando viereis este arco iris, entonces podéis recordar que yo no puedo destruir, juzgar a la tierra con el agua. Por eso cuando si termina la lluvia, en el cielo hay arco iris, ¿no? Cuando vemos ese arco iris, podemos recordar el pacto que hizo Dios con nosotros. Sí, de la misma manera, una persona, si consiguió esta promesa de la vida eterna, puede estar confiadamente, ¿sí?, en el juicio de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo una persona puede obtener la vida eterna? Este versículo nos lo enseña muy correctamente. San Juan capítulo 17, versículo 3, ya leámoslo juntos.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Sí, para obtener la vida eterna hay que conocer dos seres, ¿no? Sí, primero, al único Dios verdadero. ¿Por qué único Dios verdadero? Sí, hay muchos dioses falsos en este mundo. Sí, por eso hay que confirmar quién es el único Dios verdadero, ¿no? Sí, hay muchas religiones alrededor de nosotros, ¿no? Pues sobre todo en India, ¿no? Hay, no sé, más o menos 300 millones de dioses hay, ¿sí? En Japón también 8 millones de dioses, ¿sí? Hay muchísimos. Entonces, ¿quién puede ser el único verdadero Dios, ¿no? Por eso la Biblia dice, hay que conocerlo a través de la palabra. Y también hay que conocer a Jesucristo, ¿no? Sí. Por eso hoy aprenderemos qué significa conocer a Dios y conocer a Jesús. Aquí, único Dios verdadero dice, ¿no? Por eso la Biblia dice de esta manera. Primero, conocer al Dios creador, ¿no? Sí. Dios creó en el principio a los cielos y la tierra, ¿no? Por eso, para ser un Dios verdadero, tiene que ser creador, ¿no? Por eso la Biblia dice, Romanos capítulo 1, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Cuando vemos la naturaleza, podemos imaginar la deidad, la divinidad de nuestro Creador, ¿no? Sí. Antes de desarrollar la ciencia, la gente tenía conocimiento limitado, pero ahora se ha descubierto algunas cosas muy asombrosas de nuestro cuerpo también, como celulares, ¿no? Sí, un célula, sí, muy complejo más que el universo, ¿no? Sí, si hubiera dado cuenta de esta cosa, Darwin, entonces él no habría podido inventar la teoría evolucionismo. Y la sangre, ¿no? Sí. De hecho, cuando investigamos más detalladamente la naturaleza, podemos aceptar la existencia de un creador, un diseñador, ¿no? Aquí un local, ¿no? Para construir este local hace falta un arquitecto para diseñar y los albañiles para construirlo, ¿no? Sí, de la misma manera. El universo, la Tierra planeta, para que vivan los seres humanos, ¿cuántos requisitos hay que cumplir? Según científicos, más o menos 200 miles requisitos tienen que cumplir inmediatamente, al mismo tiempo. Si la distancia del Sol y de la Luna, ¿sí? Y también proporción de los aires, ¿no? Sí. Oxígeno, nitrógeno, ¿no? Sí. Así se tiene que cumplir esos requisitos en mismo tiempo, 200 millones de requisitos, ¿no? ¿Quién puede cumplir esto? ¿Quién puede poner este orden? ¿Sí? Tiene que ser un diseñador, ¿no? Sí. Por eso la Biblia dice, Jeremías 10:11, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos, ¿no? Sí. Los dioses falsos que no han creado el universo, ¿sí? Que desaparezcan, ¿no? Sí. Ellos no pueden ser dioses verdaderos. Y 1 Corintios 8, 5 y 6 también, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores,
Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Sí? Como estos versículos, ¿no? De hecho, en este mundo hay muchos dioses, pero falsos. Por eso hay que conocer al único verdadero Dios. ¿Cómo podemos conocerlo? A través de las evidencias que están alrededor de nosotros. Cuando leemos la Biblia y comprobando las evidencias, podemos conocer a Dios. Y conocer a Dios significa conocer la palabra de Dios. Como este versículo, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido. Sí, como sabemos, el pueblo de Israel, la nación Israel fue destruida, ¿no? Sí, por unos 1900 años después de matar a Jesucristo, ¿no? ¿Por qué ellos fueron destruidos? Solo por una causa, por no haber conocido verdaderamente la palabra de Dios. Porque los creyentes, aunque creyendo en el Señor, no pueden ir al cielo, porque no saben, no conocen verdaderamente la palabra de Dios, ¿no? Por eso, el mismo libro y el mismo profeta Oseas exhorta como este versículo, ¿no? Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Sí. Conocer a Jehová, conocer a Dios significa conocer a su palabra. Sí. Por eso ahora estamos aquí para aprenderlo, ¿no? Sí. Como Nehemías, capítulo 8, versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, ¿no? Sí. Porque Dios nos ha dado este libro para que conozcamos a Dios, ¿no? Su voluntad. Por eso las personas tienen que leer la Biblia. Sí. Isaías 34:16, inquirid en el libro de Jehová. Inquirir, o sea, investigar más profundamente el libro de Dios, ¿no? Sí. Romanos 3, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entre 40 autores del libro de la Biblia, la mayor parte de ellos eran judíos. Dios le han confiado su palabra. Ellos escribieron la palabra de Dios, la Biblia. Eso es gran ventaja. Y nosotros, ¿no tenemos esa gran ventaja? Sí. A la mano tenemos la palabra de Dios, ¿no? La palabra de un creador. Sí. Eso es gran ventaja, ¿sí o no? Sí. Creo que todos nosotros tenemos una experiencia de enamorar de alguien, ¿no? Sí. Cuando está enamorado de alguien, cuando escribe y recibe la carta de amor, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimientos tenemos? Sí, muy alegre, ¿no? Sí. Leyendo esta carta, sí, el corazón muy alegre. Sí. De hecho, esta carta, este libro es amor de Dios. Vamos a ver, ¿qué ventaja tenemos ahora? Sí, gran ventaja. Pero muy lamentablemente, aunque tiene la Biblia a su mano, sí, siempre está estantería, ¿no? Sí, estantería. Sí. No saca y no abre, no lee, ¿no? Entonces no puede entender, no puede conocer su amor, su voluntad, su pensamiento, ¿no? Sí, aunque tiene gran ventaja, no pueden utilizarlo. Sí, nosotros tenemos que utilizarlo para conocer a nuestro amado Dios, ¿no? Sí. Y también conocer a Dios significa conocer la voluntad de Dios. Mucha gente se confunde sobre la voluntad de Dios. Sí. Ya. Aquí está Mateo 7, 21 al 23. ¿Sí? Muchos creyentes, ¿sí?, hacen
como esos tipos de las personas. Sí, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Sí, profetizar en el nombre. ¿A qué se refiere esto? Enseñar la palabra de Dios, ¿no? Es algo bueno, ¿no? Y también echamos fuera demonios en tu nombre. ¿A qué se refiere esto? Ayudar a la gente, hacer milagros, hacer sanación, ¿no? Y la última, en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí. ¿Por qué ellos hicieron estas cosas? Pensaban que eran la voluntad de Dios. ¿Sí? Ellos tan confiadamente podrían ir al cielo, ¿no? Porque yo he profetizado, yo he echado fuera demonio y yo he hecho muchos milagros. Pero, ¿cómo esta respuesta de Jesús, no? Sí. La última parte, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron la voluntad de Dios. Como versículo 21, ¿no? El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, puede ir al cielo, ¿no? Sí. Entonces tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Ustedes saben cuál es la voluntad de Dios? Si no la saben, ¿a qué se refiere esto? No pueden hacer la voluntad de Dios. Conocer a Dios significa conocer su palabra, conocer su voluntad. Por eso aquí, San Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Sí? O sea, tener vida eterna, eso el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Dios nos ha dado esta gran promesa, que es la vida eterna. Pero muy lamentablemente, no todo puede obtenerla. ¿Sí? Por eso hay que conocer a Dios y a Jesucristo. ¿Sí? Ya. Aquí, 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí está escrita la voluntad de Dios, que es la santificación. ¿Eso para quién? ¿Para los no salvos o para los salvos? Sí, para los salvos, porque esta carta, sí, 1 Tesalonicenses, sí, ¿a quién dirigió? A los hermanos de la iglesia tesalónica, que eran salvos, ¿no? ¿Sí? Realmente somos salvos, hay que mantener nuestra santificación. Y para los no salvos, ¿no? Para ser santificado, hace falta aceptar la sangre de Jesucristo, ¿no? Sí. Aquí, 1 Timoteo 4:5. Entonces, ¿cómo podemos ser santificados? Como este versículo. Ya leamos juntos. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra y por la oración. ¿Sí? Dios nos enseña la palabra como el agua. Cuando tenemos mancha, se puede quitar con el agua, ¿no? De la misma manera, cuando pecamos, cuando tenemos errores, también se puede limpiado por la palabra de Dios. Y con nuestra oración, oración de arrepentimiento, ¿no? Cada día, cada momento. Para mantener nuestra santificación hace falta estas dos cosas. ¿Sí? ¿Sí entiende mi palabra? Y este versículo, ¿a quién se dirigió? A los salvos, ¿no? ¿Sí? Y conocer la justicia de Dios. ¿Sí? De hecho, la Biblia nos revela cuál es la justicia de Dios. ¿Sí? Como este versículo. Todo el mundo sabe este versículo, ¿no? Ya leamos juntos. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces vamos a ver. ¿A qué se refiere buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué significa? No sé muy bien, ¿no? Cuando pensamos un poco profundamente, ¿qué significa buscar el reino de Dios y buscar la justicia de Dios?
Sí, un poco difícil de entender, ¿no? Pero aquí, buscar el reino de Dios significa hay que tener la entrada para entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Eso es el primer paso. O sea, tener la vida eterna. Entonces, para obtenerla, ¿qué hace falta? Buscar la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Hacer buenas cosas? ¿Ayudar a la gente? ¿Eso será la justicia de Dios? No. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? Sí. Eso es muy difícil, ¿no? Responder. Por eso la Biblia nos enseña cuál es la justicia de Dios. Si no la conocen, entonces muy probablemente hacen como este tipo de personas. Aquí, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sí? En el Evangelio ya se ha revelado la justicia de Dios. Entonces, para conocer la justicia de Dios, hay que conocer en el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el Evangelio? Eso también hay que resolver, ¿no? Y Romanos 10, 2 y 3, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Los judíos, ellos tenían gran celo de Jehová Dios. Toda sus vidas, sí, intentaban guardar la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Sí. 613 leyes ahí en la Biblia. Ellos cada día, cada momento intentaban guardarlas. En el día de reposo, o sea, el séptimo día, el sábado, ellos no trabajan. Ahora también. ¿Sí? En Israel, el sábado, todo se para. ¿Sí? No se puede pulsar un botón de ascensor. ¿Sí? Por eso, el día de sábado, el ascensor, cada planta se para, abre, cierra, automáticamente. ¿Por qué? Pulsar botón, eso significa trabajar. ¿Sí? Para guardar el día de reposo, ¿no? Hay que descansar completamente. Ellos ahora están haciendo. ¿Por qué? Por misma causa. No conocen la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende mi palabra? ¿No? ¿Sí? Una persona no conoce la justicia de Dios, entonces muy probablemente no pueden cumplir la voluntad de Dios. ¿No? Sí. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? Aquí está la respuesta. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Hoy yo he mostrado muchos versículos, ¿no? Para que tengan más conocimiento y para que podamos confirmar con nuestros propios ojos qué dice la Biblia, como una doctrina, ¿no? Sí. 자, vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Si lo tenemos, vamos a leerlo juntos. Al que no conoció, sí, como este versículo, por nosotros lo hizo pecado. Jesucristo, sí, fue cambiado un pedazo de cargo de pecado del mundo, según la Biblia. Isaías capítulo 53, versículo 6, ¿no? Jehová Dios cargó en él todos los pecados de nosotros. Según ese versículo, cuando vino Jesús en este mundo, él fue convertido en un gran pecador que lleva todo el pecado del mundo. Eso es la justicia de Dios. Muy difícil de entender, según nuestro razonamiento, ¿no? Si nosotros pecamos, ¿por qué Jesucristo tiene que llevar nuestro pecado? ¿Sí? Para cumplir la justicia de Dios. Entonces ya hemos encontrado la respuesta, ¿no? Buscad la justicia de Dios. ¿A qué se refiere esto? Buscad, sí, encontrar esta cosa, ¿no? La obra de
Jesucristo, que lleva nuestro pecado, ¿sí?, en sí mismo, según la palabra de Dios. Eso es la justicia de Dios. Pero los judíos no lo conocieron, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso mataron a Jesucristo, maldiciendo a Él. Él blasfemó el santo nombre de Dios. Por eso hay que matarlo. Tenemos que matarlo, ¿sí o no? ¿Sí? Ellos no supieron bien la justicia de Dios. Por eso, sí, han hecho gran equivocación que no se puede recuperar, ¿no? Hoy en día, muchos creyentes también hacen las mismas equivocaciones, aunque creyendo en el Señor, pero sigue clavando a Jesucristo otra vez, porque no han conocido bien. ¿Sí? Eso significa conocer a Dios, ¿no? Sí. Conocer al único Dios verdadero que es creador. Conocer su palabra. Conocer su justicia y su voluntad, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver. ¿A qué se refiere conocer a Jesucristo? Sí. Aquí, antes de conocer a Jesucristo, todo el mundo tiene que reconocer su propia identidad ante Dios. Como este versículo, San Lucas capítulo 5, versículo 32. Ya leamos juntos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino para llamar a quienes, a los justos o a los pecadores. A los pecadores, ¿no? ¿Quién puede buscar al médico? ¿Los enfermos o los sanos? Los enfermos, ¿no? Sí. Pero muy curiosamente, una persona tiene cáncer, pero no sé, el primer periodo, ¿sí?, no se sienta bien, ¿no? No se nota su enfermedad. Pasando algunos tiempos, ya está grave, ya puede sentir el dolor. ¿A qué se refiere esto? Ya demasiado tarde para recuperar. ¿Sí? ¿Por qué la gente no busca al médico, aunque tiene el cáncer? No sabe su enfermedad. Por eso puede pasar el tiempo. ¿Sí? Una persona sabe su condición de salud, si su enfermedad, sí, puede buscar al médico, ¿no? ¿Sí? Sobre todo como cáncer. ¿Sí? De la misma manera, una persona que reconoce sobre su identidad que es pecador puede buscar a Jesús. Pero si no le conoce, ¿sí?, sobre su identidad, no puede buscar a Jesús. Jesús vino a este mundo para llamar a los pecadores. ¿Quiénes pecadores? ¿Los malos? ¿Los delincuentes? No, yo, ¿no? Sí, yo mismo pecador. Porque como Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En la palabra más fácil de entender, yo he nacido como un pecador. O sea, desde nacimiento yo soy pecador, ¿no? ¿Sí? Por eso, llevando la vida, puede pecar. Sí. Cuando vemos los bebés como angelitos, muy bueno, ¿no? Sí. Por eso podemos llamar a los bebés, ¿no? Mi ángel, mi angelita, ¿no? Pero cuando aprende a hablar, ¿qué sale la palabra? Insulta y mentira, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Si los padres lo enseñan, tú tienes que insultar de esta manera a las personas. No, nunca, nunca, nunca. ¿No? ¿Sí? Pero ¿por qué sale de su boca estas cosas? ¿Por qué? Sí, era pecador, ¿no? Sí. Vamos a ver, ¿cuál es más cuesta para hacer? ¿Las cosas buenas o las cosas malas? ¿Sí? Las cosas buenas, ¿no? Nos cuesta mucho, ¿sí? Para ser honesto, más sí cuesta, ¿no? Vamos a ver, imaginémonos, cuando vamos a un supermercado, ¿no? Compramos algo, como 8 euros, ¿no?
Sí, comprando con carne y arroz, algo así, ya compramos, ya nos ha costado 8 euros. Y he dado al, no sé, independiente, sí, 20 euros. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, cajeros, no, dependientes. Sí. Sí, 20 euros. Entonces, nos da cambio como 12 euros, ¿no? Pero él, si esa persona se equivoca, nos han dado 20 euros. Sí. Entonces hay que devolver, ¿no? Sí. Pero ¿qué hacemos? Sí. Para decir la verdad, me cuesta, ¿no? Sí. Es normal. ¿Por qué? Sí. Es pecador. Sí. Nosotros no podemos hacer buenas cosas. Sí. Sí, lo sabemos, pero no podemos hacer. ¿Por qué? Somos pecadores. De verdad. Aunque no cometen muchos pecados, ya hemos sido pecadores ante Dios. Entonces, ¿cómo? Estos versículos. Nosotros tenemos que acudir a quién? A nuestro médico, que es Jesucristo. ¿Sí? Por eso, conocer a Jesucristo, el primer paso es reconocer mi identidad. ¿Sí? ¿Un pecador puede ir al cielo? No. ¿Un mentiroso puede ir al cielo? No, según la Biblia. Si nosotros mentirosos, ¿sí o no? Sí. Sí. Por eso no podemos ir al cielo. Entonces, ¿cómo? Por eso hace falta un Salvador, ¿no? Ya. Aquí San Lucas 5:8 también. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando leemos este capítulo, ¿qué hizo Pedro? ¿Hizo gran pecado? No, él pescaba toda la noche, ¿no? Sí. Pero ¿por qué confesó de esta manera? ¿No? Sí. Pescar es algo gran pecado. No, pero ¿por qué confesó de esta manera? Él menospreciaba a Jesucristo en aquel momento. Porque Jesús le mandó, tú tienes que echar la red hasta la profundidad del mar, ¿no? Pero Pedro, aunque lo hizo, en su corazón no confiaba, menospreciaba el consejo de Jesucristo. Después de darse cuenta del resultado, él confesó de esta manera, yo soy pecador. ¿Sí? Y también en San Lucas 18 hay dos personas orando a Dios, un fariseo y un publicano, ¿sí? O sea, un ladrón para robar el dinero de su pueblo, ¿no? Ellos oraban al mismo lugar. El fariseo, levantándose la mano y oraba de esta manera. Yo no soy como este publicano, ¿no? Yo ayuno 2 veces a la semana. Y también yo doy el diezmo, todo lo que yo gano, ¿no? Sí, yo he guardado la ley. Yo no soy como este pecador, ¿no? Pero este publicano dijo de esta manera, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces, entre dos, ¿quién fue aceptado como justo ante Dios? ¿El fariseo? El publicano. Publicano. ¿Por qué? Para Dios, más importante reconocer su identidad. ¿Sí? Yo soy pecador. Yo no merezco ir al cielo. Entonces, sé propicio a mí. Ten misericordia de mí. ¿No? Eso, la rogación, la petición verdadera ante Dios. Para conocer a Jesucristo, nosotros tenemos que reconocer mi identidad. Espiritualmente enfermos, ¿sí? ¿Sí? Enfermedad mortal. ¿Sí? Y también conocer la ley. Mucha gente se confunde sobre la ley, ¿no? Porque Dios nos ha dado la ley, o sea, como 10 mandamientos, ¿no? Sí. Según este versículo, Romanos 3:20, ya leamos juntos, ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? ¿Por qué nos ha dado, si 10 mandamientos, no matarás? ¿Para qué? ¿Para guardarlo? No. Nosotros guardamos este mandamiento, no matarás. Aunque no matemos con el cuchillo, con el odio, con el aborrecimiento, con el enojo, puede matar a las personas, según la Biblia. No hurtarás. No podemos robar de alguien, pero desde niñez muchas veces hemos hurtado, ¿no? Sí. No adulterarás. Sí. Aunque no físicamente no podemos cometer este pecado, en un corazón ya hemos cometido este pecado. Por eso este versículo. Por la obra de la ley, ninguna persona puede ser justificado. ¿Por qué? Según la ley, podemos conocer mi pecado. La Biblia dice, no matarás. ¿A qué se refiere esto? Yo he matado. ¿A qué se refiere esto? Yo he quebrantado esta ley y yo soy pecador. Sin ley, nadie puede saber su identidad. ¿Sí? Entonces, como Romanos 7:17, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Sí? La ley está escrita tan claramente, no codiciarás. Cuando yo tengo codicia, sí, codicio, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Yo he cometido pecado. Sí. Como Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿No? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿No? De la ley, como este versículo, tiene un papel como ayo para guiar un niño al maestro verdadero, ¿no? ¿Sí? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Una persona ya reconoce su pecado a través de la ley, puede acudir a Jesucristo. Por eso la ley tiene este papel. No para guardarla, sino para ser guiado por la ley. Dios nos lo ha dado. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Después de conocer estas cosas, entonces ya vamos a conocer a Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho por mí? ¿No? ¿Qué sentido tiene su obra? Eso más importante. San Juan 1:1. Ya leamos juntos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo era Dios mismo. Entonces, ¿a quién se refiere este verbo? No la palabra de Dios concretamente, sino este verbo indica a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesucristo, ¿quién es Él? El verbo, el Dios mismo. Jesucristo es creador, ¿no? Sí. Aquí, Romanos 9:5, ya, leamos juntos. Aquí Cristo, el cual es Dios. Una persona cree en este versículo, puede corregir algunos errores. Por ejemplo, una religión se llama Testigo de Jehová. ¿Ellos creen que Jesucristo es Dios? No. Sí. Aunque tienen la Biblia,
no creen este versículo. Por eso ellos piensan como un buen ejemplo de una persona, Jesucristo. ¿Sí? Los mormones también. ¿Sí? Dicen que Jesucristo es Dios, pero menosprecia su identidad verdadera. Y los árabes, los musulmanes, ¿no? Ellos piensan Jesucristo como un profeta. ¿Sí? Porque no creen en este versículo. De hecho, la Biblia nos revela muy correctamente quién es Jesucristo, ¿no? ¿Sí? De hecho, aquí Isaías también está escrita, ¿no? La profecía sobre el nacimiento de Jesús. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y se llamará Emmanuel. Y este hijo, el mismo libro Isaías 9:6 dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño, ¿quién es? Dios Padre, ¿no? Sí. Dios fuerte, Padre eterno. Sí. Jesucristo es Dios mismo. Entonces vamos a ver. Dios quiere darnos su promesa, que es la vida eterna. Para esto, Jesús vino a este mundo, ¿sí? Siendo Dios mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Él? Por eso tenemos que conocer el propósito de su venida, ¿no? Sí. San Mateo 1:21. Ya, leamos juntos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a este mundo, ¿para qué? Para salvarnos ¿de qué? De nuestros pecados. ¿Por qué no podemos ir al cielo? Por el pecado, ¿no? Sí. Por eso, San Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en el rescate por muchos. Al principio, él tenía este papel. Él supo muy bien su destino, ¿no? Yo tenía que morir en el rescate por muchos. Imaginémonos, si supiéramos nuestro destino. Por ejemplo, en una semana yo podría morir. Entonces, durante esta semana, ¿qué sentiríamos? Lleno de tristeza, angustia y de miedo, ¿no? Sí, es verdad. Pero Jesús, desde nacimiento, Él supo bien su destino. Y la manera de morir también. ¿Sí? Sin tener el dolor, ¿sí? No tan costaría, pero sí, gran dolor, extremo, en la cruz, clavándose la mano, ¿sí? Los pies y el costado, ¿no? Entonces, ¿su vida era tan alegre? No, llena de tristeza, ¿no? Él vino a este mundo para cumplir su destino, ¿no? Sí. Y 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es el propósito de su venida. Y 1 San Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Sí. De hecho, la Biblia nos muestra el propósito de la venida del Señor. Solo un motivo, quitar el pecado, ¿sí o no? ¿Sí? No para ayudar a la gente, no para proveer lo que necesita la gente, sino para quitar el pecado. ¿Sí? Ya. Entonces, conocer su obra que ha hecho. Él vino a este mundo para salvarnos, para salvarme a mí, que es un pecador, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Sí? Filipenses 2:8,
Ya, leamos juntos. Sí, como ese versículo, Él murió en la cruz, ¿no? Tito 2, 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para purificar, ¿no? Sí. Por eso Él hizo. Aquí, 1 Corintios 15, 3, 4, eso es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Sí? Eso, el Evangelio. ¿Sí? En el Evangelio se revela la justicia de Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué Jesús murió? Por nuestros pecados. Él hizo pecado por nosotros. Eso, la justicia de Dios. Ya se ha revelado en el Evangelio, ¿no? Y 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Uno murió por todos y todos murieron. ¿No? Sí. Ya. Hebreos 1:3, ya, leamos juntos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nosotros, nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él ha hecho purificación de nuestro pecado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta ahora? ¿O hasta la eternidad? Hasta la eternidad. Por eso la Biblia dice la redención eterna, la salvación eterna, la purificación eterna. Pero la gente no cree en esta cosa. Ah, Jesús perdonó mi pecado hasta ahora. Y en adelante, y mi pecado yo tengo que resolver por mi propia cuenta, por mi arrepentimiento, por mi confesión, por mis buenas cosas, por ir a la iglesia. Entonces Dios me perdonará poco a poco. ¿Eso significa la eterna redención? No. ¿La purificación eterna? No, limitada. Sí. Por eso no puede tener la confianza en entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Muchos creyentes creen de esta manera. Aquí, habiendo efectuado ya la purificación todo. ¿Sí? Por eso San Juan 10:38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Creed a las obras. ¿A qué se refiere esto? Tenemos que creer la obra de Jesucristo. No en mí mismo. No en otras cosas. ¿Sí? San Juan 19:30. Ya, leamos juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significa consumado es? Él ha hecho todo, ¿no? Consumado es. ¿Por qué Él vino a este mundo? Para salvar a los pecadores, para llamar a los pecadores. ¿Quién es pecador? Yo soy. ¿Sí? Hoy yo tengo que aceptar el llamamiento de Jesús. Jesús nos dice, venid, venid a mí, los cargados y trabajadores, ¿no? Os haré descansar. ¿Sí? De hecho, Jesús, Él hizo todo. Él hizo todo. Para purificar nuestro pecado, no hasta ahora, sino hasta eternidad. Eso es la vida eterna. Sí, muy coincide, ¿no? Sí. Una persona se confunde de esta cosa.
Por eso no tiene la seguridad de la vida eterna. Él perdonó mi pecado hasta ahora. Si yo muero ahora, podría ir al cielo. Pero cometiendo pecado, no podría ir al cielo. ¿Por qué? Sí, todavía no se ha cumplido la obra de Jesucristo. Sí. Cree, mi pecado sigue igual. Entonces, ¿por qué murió Jesús? ¿Sí? Por eso tenemos que pensar y tenemos que creer la obra de Jesús. Y creer este versículo, consumado es. Eso conocer a Jesús. Por eso la Biblia nos testifica dos seres, único verdadero Dios y Jesucristo. Una persona no abre, no lee, no investiga la Biblia, no puede tener la vida eterna. El tema más importante de nuestra vida es esto, tener la vida eterna, tener la promesa de Dios. Para esto nosotros estamos viviendo en este mundo. ¿Sí? La semana pasada aprendimos sobre nacer de nuevo, ¿no? ¿Sí? Igual. Por la palabra y por el Espíritu Santo puede una persona nacer de nuevo, ¿no? Y una persona se da cuenta el poder de este versículo, estas palabras, ¿no? Pueden obtener la vida eterna. ¿Sí? Por eso, por último, vamos a ver el libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 10. Versículos 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20. Ya, leamos juntos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ya, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, aquí, ¿a dónde se refiere? ¿Sí? ¿Dónde está Dios? ¿No? Sí. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo, ¿no? Sí. En nuestra época, ¿dónde será? En el cielo. Ya, teniendo libertad. ¿A qué se refiere esto? Sí. En cualquier momento, en cualquier situación, podemos ir sí, entrar a este lugar. Porque Jesús rompió este velo con su cuerpo. Sí. Ya tenemos la entrada para heredar la vida eterna. ¿Sí o no? Sí, sí. Si una persona tiene duda, todavía no está claro, seguiremos aprendiendo, porque la semana que viene también vamos a confirmar los versículos, ¿no? Sí. Por eso también si tenéis alguna duda, podéis preguntarme lo que tenéis, ¿vale? Entonces, sí, la palabra de hoy, ya hasta aquí, hoy como una doctrina, ¿no? Sí, para aclarar. ¿Qué significa conocer a Dios? Conocer a Jesucristo, ¿no? Por eso, sí, buscando muchos versículos, sí, entonces, no sé, hay algunos, si ha apuntado, pueden también revisar también, ¿no? Ya, vamos a terminar con la oración, voy a orar. Padre Señor, te damos las gracias por permitirnos el día de hoy para aprender tu palabra. Hoy hemos conocido tu palabra. ¿Cómo una persona puede obtener la vida eterna? Solo conociendo a nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo y confiando y creyendo en su obra, podemos tener la vida eterna. Es el único motivo, único propósito de la vida de las personas. Nosotros queremos cumplir este propósito y también queremos enseñar a las personas que todavía no han cumplido este propósito de la vida,
Por eso, ayúdanos para que podamos conocer más y más tu santa voluntad por medio de tu palabra y queremos utilizarlo para convencer a las personas, para guiarles, para invitar al camino verdadero. Por eso te pedimos. Hoy no han venido muchos hermanos por algunas circunstancias, pero siempre estando con ellos y ayudarles para que puedan recuperar su salud y física y espiritual. También pueden acordarse de tu amor, de tu gracia y de tu palabra. Por eso te pedimos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno. Y vamos a cantar una canción.